Servicios y deberes públicos. Una vez concluida la paz y por lo tanto el negocio de la asociación, volví a pensar en el asunto de establecer una academia. El primer paso que di fue asociar en el proyecto a un número de amigos. El siguiente fue escribir y publicar un panfleto titulado Propuestas relacionadas con la educación de la juventud en Pensilvania. Este panfleto lo distribuí gratuitamente entre los principales habitantes y tan pronto como pude suponer que sus mentes estaban un poco preparadas por esa lectura, puse en marcha una suscripción para abrir y mantener una academia. Debía pagarse en cuotas anuales durante 5 años. Al dividirlo así, juzgué que la suscripción podría ser mayor y creo que fue así, ascendiendo a no menos, si recuerdo bien, de 50,000 libras. En la introducción a estas propuestas declaré su publicación, no como un acto mío, sino de algunos caballeros de espíritu público, evitando tanto como pude, de acuerdo con mi regla habitual, el presentarme al público como el autor de cualquier esquema para su beneficio. Los suscriptores, para llevar el proyecto a la ejecución inmediata, eligieron de entre ellos a 24 fideicomisarios y nombraron al señor Francis, entonces procurador general, y a mí para que redactáramos los estatutos para el gobierno de la academia. Una vez hechos y firmados, se alquiló una casa, se contrataron maestros y se abrieron las escuelas, creo que en el mismo año 1749. Como los alumnos aumentaban rápidamente, la casa pronto nos pareció demasiado pequeña y estábamos buscando un pedazo de terreno bien situado, con la intención de construir, cuando la providencia puso en nuestro camino una gran casa, ya construida, que con unas pocas modificaciones podría servir bien a nuestro propósito. Se trataba del edificio antes mencionado, erigido por los oyentes del señor Whitefield, y se obtuvo para nosotros de la siguiente manera. Es de notar que las contribuciones a este edificio fueron hechas por personas de diferentes sectas. Se tuvo cuidado en la designación de los administradores en quienes el edificio y el terreno debían ser conferidos, de que no se diera un predominio a ninguna secta, no sea que con el tiempo ese predominio pudiera ser un medio de apropiarse de la totalidad para el uso de dicha secta, en contra de la intención original. Por lo tanto, se designó a uno de cada secta, es decir, a un hombre de la Iglesia de Inglaterra, a un presbiteriano, a un bautista, a un móravo, etc., los cuales en caso de vacante por fallecimiento debían cubrirla por elección entre los contribuyentes. El móravo no gustó a sus colegas y a su muerte resolvieron no tener otro de esa secta. La dificultad era entonces cómo evitar tener dos de alguna otra secta por medio de la nueva elección. Se nombró a varias personas y por ello no se aceptó. Al final, uno me mencionó a mí con la observación de que yo era simplemente un hombre honesto y no pertenecía a ninguna secta, lo que hizo que me eligieran. El entusiasmo que existía cuando se construyó la casa había disminuido desde hacía mucho tiempo, y sus administradores no habían sido capaces de conseguir nuevas contribuciones para pagar el alquiler del terreno y saldar algunas otras deudas que la construcción había ocasionado, lo que les avergonzaba enormemente. Siendo ahora miembro de los dos grupos de fideicomisarios, el del edificio y el de la academia, tuve la oportunidad de negociar con ambos y los llevé finalmente a un acuerdo por el cual los fideicomisarios del edificio debían cederlo a los de la academia, comprometiéndose estos últimos a saldar la deuda, a mantener siempre abierta en el edificio una gran sala para predicadores ocasionales y a mantener una escuela gratuita para la instrucción de los niños pobres. En consecuencia, se redactaron las escrituras y al pagar las deudas, los fideicomisarios de la academia fueron puestos en posesión de los locales, y dividiendo el gran y elevado salón en pisos y diferentes habitaciones arriba y abajo para las distintas escuelas, y comprando algo de terreno adicional, el conjunto se adecuó pronto a nuestro propósito y los alumnos se trasladaron al edificio.
El cuidado y el problema de ponerse de acuerdo con los obreros, la compra de materiales y la supervisión de la obra recayeron sobre mí, y lo hice con mayor alegría, ya que no interfería con mis negocios privados, ya que el año anterior había tomado un socio muy capaz, industrioso y honesto, el señor David Hall, con cuyo carácter estaba bien familiarizado, ya que había trabajado para mí durante 4 años. Me quitó de encima todo el cuidado de la imprenta, pagándome puntualmente mi parte de los beneficios. La sociedad continuó durante 18 años, con éxito para ambos. Los fideicomisarios de la Academia, después de un tiempo, fueron incorporados por una carta del gobernador, sus fondos fueron incrementados por contribuciones en Gran Bretaña y concesiones de tierras de los propietarios, a las que la Asamblea ha hecho desde entonces una adición considerable, y así se estableció la actual Universidad de Filadelfia. He sido uno de sus fideicomisarios desde el principio, ahora cerca de 40 años, y he tenido el gran placer de ver a un número de jóvenes que han recibido su educación en ella, distinguidos por sus habilidades mejoradas, útiles en puestos públicos y ornamentos para su país. Cuando me desvinculé de los negocios privados, me halagaba a mí mismo que por la suficiente, aunque moderada fortuna que había adquirido, me había asegurado el ocio durante el resto de mi vida para los estudios filosóficos y las diversiones. Adquirí todos los aparatos del doctor Spence, que había venido de Inglaterra para dar conferencias aquí, y procedí a mis experimentos eléctricos con gran presteza, pero el público, considerándome ahora como un hombre de ocio, se apoderó de mí para sus propósitos. Cada parte de nuestro gobierno civil y casi al mismo tiempo imponiéndome algún deber. El gobernador me puso en la Comisión de Paz, la corporación de la ciudad me eligió miembro del Consejo Común, y poco después como concejal, y los ciudadanos en general me eligieron como burgués para representarlos en la asamblea. Este último puesto era el más agradable para mí, ya que estaba cansado de sentarme allí para escuchar los debates, en los que como secretario no podía participar, y que a menudo era tan poco entretenido que me inducían a entretenerme haciendo cuadrados o círculos mágicos, o cualquier otra cosa para evitar el cansancio, y concebí que el hecho de convertirme en miembro aumentaría mi poder de hacer el bien. Sin embargo, no quiero insinuar que mi ambición no se viera halagada por todos estos ascensos. Ciertamente lo estaba, ya que, teniendo en cuenta mis bajos comienzos, eran grandes cosas para mí, y eran aún más agradables por ser tantos testimonios espontáneos de la buena opinión pública y por mí totalmente no solicitados. Probé un poco el cargo de juez de paz, asistiendo a algunos tribunales y sentándome en el barquillo para escuchar las causas, pero descubrí que era necesario un mayor conocimiento del derecho común que el que yo poseía para actuar en ese puesto con solvencia, y me retiré gradualmente de él, excusándome por estar obligado a atender los deberes superiores de un legislador en la Asamblea. Mi elección para este cargo se repitió cada año durante 10 años sin que jamás pidiera el voto a ningún elector, ni diera a entender, directa o indirectamente, ningún deseo de ser elegido. Al ocupar mi escaño en la Asamblea, mi hijo fue nombrado su secretario. El año siguiente, al celebrarse un tratado con los indios en Carlisle, el gobernador envió un mensaje a la Cámara, proponiendo que nombraran a alguno de sus miembros para que se unieran a algunos miembros del Consejo como comisionados para este propósito. La Cámara nos nombró al presidente, señor Norris, y a mí, y una vez comisionados, fuimos a Carlisle y nos reunimos con los indios. Como esa gente es extremadamente propensa a emborracharse y cuando lo hacen son muy pendencieros y desordenados, prohibimos estrictamente que se les vendiera cualquier tipo de licor, y cuando se quejaron de esta restricción, les dijimos que, si seguían sobrios durante el tratado, les daríamos mucho ron cuando el negocio terminara. Prometieron esto y cumplieron su promesa,
porque no pudieron conseguir ningún licor, y el tratado se llevó a cabo de manera muy ordenada y se concluyó a satisfacción mutua. Entonces reclamaron y recibieron el ron. Esto fue por la tarde. Eran cerca de 100 hombres, mujeres y niños, y estaban alojados en cabañas temporales construidas en forma de plaza, justo fuera del pueblo. Por la noche, al oír un gran ruido entre ellos, los comisarios salieron a ver qué pasaba. Descubrimos que habían hecho una gran hoguera en medio de la plaza. Estaban todos borrachos, hombres y mujeres discutiendo y peleando. Sus cuerpos de colores obscuros, medio desnudos, vistos solo por la lúgubre luz de la hoguera, corriendo y golpeándose unos a otros con varas de fuego, acompañadas de sus horribles gritos, formaban una escena lo más parecida a nuestras ideas del infierno que pudiera imaginarse. No había forma de apaciguar el tumulto y nos retiramos a nuestro alojamiento. A medianoche varios de ellos llegaron atronando a nuestra puerta exigiendo más ron, de lo que no hicimos caso. Al día siguiente, sintiendo que se habían portado mal al causarnos esa perturbación, enviaron a 3 de sus antiguos consejeros para que se disculparan. El orador reconoció la falta, pero la achacó al ron, y luego trató de excusar el ron diciendo: el gran espíritu que hizo todas las cosas, hizo todo para algún uso, y sea cual sea el uso para el que diseñó algo, ese uso debe ser siempre. Ahora, cuando hizo el ron, dijo: que esto sea para que los indios se emborrachen, y así debe ser. Y en efecto, si el designio de la providencia es extirpar a estos salvajes para hacer sitio a los cultivadores de la tierra, no parece improbable que el ron sea el medio designado. Ya ha aniquilado a todas las tribus que anteriormente habitaban la costa del mar. En 1751, el doctor Thomas Bond, un amigo mío particular, concibió la idea de establecer un hospital en Filadelfia, una propuesta muy benéfica que se me ha atribuido pero que fue originalmente suya, para la recepción y curación de los enfermos pobres, ya sean habitantes de la provincia o extranjeros. Se esforzó por conseguir suscripciones, pero como la propuesta era una novedad en América y al principio no se entendía bien, tuvo poco éxito. Al final se dirigió a mí con el cumplido de que había descubierto que no se podía llevar a cabo un proyecto de espíritu público sin que yo estuviera involucrado en él, porque dice: a menudo me preguntan aquellos a los que propongo suscribir: ¿has consultado a Franklin sobre este asunto? ¿Y qué piensa él al respecto? Y cuando les digo que no lo he hecho, no se suscriben, pero dicen que lo considerarán. Pregunté sobre la naturaleza y probable utilidad de su plan, y al recibir de él una explicación muy satisfactoria, no solo me suscribí a él, sino que me comprometí de corazón a procurar suscripciones de otros. Sin embargo, antes de la solicitud, me esforcé por preparar la mente del pueblo escribiendo sobre el tema en los periódicos, lo que era mi costumbre en tales casos, pero que él había omitido. Las suscripciones posteriores fueron más libres y generosas, pero empezando a decaer, vi que serían insuficientes sin alguna ayuda de la Asamblea, y por lo tanto propuse solicitarla, lo que se hizo. Al principio, los miembros del campo no vieron con buenos ojos el proyecto, objetaron que solo podía ser útil para la ciudad y que por lo tanto solo los ciudadanos debían correr con los gastos, y dudaron de que los propios ciudadanos lo aprobaran en general. Por el contrario, mi afirmación de que había recibido tal aprobación que no dejaba lugar a dudas de que podríamos recaudar 2000 libras con donaciones voluntarias, la consideraron una suposición muy extravagante y totalmente imposible. Con base en esto formé mi plan y pidiendo permiso para presentar un proyecto de ley para incorporar a los contribuyentes de acuerdo con la oración de su petición y concediéndoles una suma de dinero en blanco, permiso que se obtuvo principalmente por la consideración de que la Cámara podría rechazar el proyecto de ley si no les gustaba,
lo redacté de manera que la cláusula importante fuera condicional, a saber, y se promulga por la autoridad antes mencionada que cuando los mencionados contribuyentes se hayan reunido y elegido a sus administradores y tesorero y hayan reunido con sus contribuciones un capital social de valor, cuyos intereses anuales se aplicarán a la acomodación de los enfermos pobres en dicho hospital, sin cargo para la dieta, la asistencia, los consejos y las medicinas, y que lo haga a satisfacción del presidente de la Asamblea en ese momento. Entonces podrá ser legal que dicho presidente, y por la presente que se le exige, firme una orden al tesorero provincial para el pago de 2000 libras en 2 pagos anuales al tesorero de dicho hospital para ser aplicadas a la fundación, construcción y acabado. Esta condición llevó a la aprobación del proyecto de ley, ya que los miembros que se habían opuesto a la subvención y ahora concebían que podrían tener el crédito de ser caritativos sin el gasto, estuvieron de acuerdo con su aprobación, y luego, al solicitar suscripciones entre el público, instamos a la promesa condicional de la ley como un motivo adicional para dar, ya que la donación de cada hombre se duplicaría. Así la cláusula funcionó en ambos sentidos. En consecuencia, las suscripciones pronto superaron la suma requerida, y reclamamos y recibimos la donación pública que nos permitió llevar a cabo el proyecto. Pronto se construyó un edificio cómodo y bonito. La institución ha resultado útil por la experiencia constante y florece hasta el día de hoy, y no recuerdo ninguna de mis maniobras públicas cuyo éxito me diera en aquel momento más placer, o en la que después de pensar en ella me excusara más fácilmente por haber hecho algún uso de la astucia. Fue por esa época que otro proyector, el reverendo Gilbert Tennent, se dirigió a mí con la petición de que le ayudara a conseguir una suscripción para erigir una nueva casa de reuniones. Iba a ser para el uso de una congregación que había reunido entre los presbiterianos, que eran originalmente discípulos del señor Whitefield. No queriendo hacerme desagradable a mis conciudadanos, solicitando con demasiada frecuencia sus contribuciones, me negué rotundamente. Entonces deseó que le proporcionara una lista de nombres de personas que sabía por experiencia que eran generosas y de espíritu público. Pensé que sería impropio de mí, después de su amable cumplimiento de mis solicitudes, señalarlos para que fueran preocupados por otros mendigos, y por lo tanto me negué también a dar la lista. Entonces deseó que al menos le diera mi consejo. Eso haré de buena gana, dije. Y en primer lugar, te aconsejo que te dirijas a todos los que sabes que darán algo. Después, a los que no estás seguro de si darán algo o no, y muéstrales la lista de los que han dado. Y por último, no descuides a los que estás seguro de que no darán nada, porque en alguno de ellos puedes estar equivocado. Se rió y me dio las gracias, y dijo que seguiría mi consejo. Así lo hizo, pues pidió a todo el mundo, y obtuvo una suma mucho mayor de la que esperaba, con la que levantó el espacioso y muy elegante centro de reuniones que se encontraba en la calle Arc. Nuestra ciudad, aunque estaba trazada con una hermosa regularidad, con calles grandes y rectas que se cruzan en ángulo recto, tenía la desgracia de que esas calles permanecían mucho tiempo sin pavimentar, y en tiempo de lluvia las ruedas de los pesados carros las convertían en un lodazal, de modo que era difícil cruzarlas, y en tiempo seco el polvo era ofensivo. Había vivido cerca de lo que se llamaba el mercado de Jersey, y vi con dolor a los habitantes vadeando del barro mientras compraban sus provisiones. Una franja de terreno en el centro de ese mercado fue finalmente pavimentada con ladrillos, de modo que una vez en el mercado tenían un pie firme, pero a menudo los zapatos se llenaban de suciedad para llegar allí. Hablando y escribiendo sobre el tema, conseguí que la calle se pavimentara con piedra entre el mercado y el pavimento de ladrillo, que estaba a cada lado junto a las casas. Esto, durante algún tiempo, facilitó el acceso al mercado en seco, pero como el resto de la calle no estaba pavimentada,
Cada vez que un carro salía del barro sobre este pavimento, se sacudía y dejaba su suciedad sobre él, y pronto se cubrió de fango que no se quitaba, ya que la ciudad todavía no tenía carroñeros. Después de algunas indagaciones, encontré a un hombre pobre y trabajador que estaba dispuesto a encargarse de mantener limpia la acera, barriendo 2 veces por semana, llevando la suciedad de delante de las puertas de todos los vecinos por la suma de 6 peniques al mes a pagar por cada casa. Entonces escribí e imprimí un documento en el que exponía las ventajas para el vecindario que se obtendrían con este pequeño gasto, la mayor facilidad para mantener nuestras casas limpias al no entrar tanta suciedad por los pies de la gente, el beneficio para las tiendas por el aumento de la clientela, etcétera, etcétera, ya que los compradores podrían llegar más fácilmente a ellas y al no tener en tiempo de viento el polvo que se arrastra sobre sus mercancías, etcétera, etcétera, envié uno de estos papeles a cada casa y en 1 o 2 días fui a ver quién suscribía un acuerdo para pagar estos 6 peniques. Fue firmado unánimemente y por un tiempo bien ejecutado. Todos los habitantes de la ciudad estaban encantados con la limpieza del pavimento que rodeaba el mercado, siendo una comodidad para todos, y esto suscitó un deseo general de todas las calles pavimentadas, e hizo que la gente estuviera más dispuesta a someterse a un impuesto para este fin. Después de algún tiempo, redacté un proyecto de ley para pavimentar la ciudad y lo presenté en la Asamblea. Fue justo antes de irme a Inglaterra en 1757, y no se aprobó hasta que me fui, y entonces con una alteración en el modo de tasación que pensé que no era para mejor, pero con una provisión adicional para la iluminación, así como para la pavimentación de las calles, lo que fue una gran mejora. Fue gracias a un particular, el difunto señor John Clifton, que dio una muestra de la utilidad de las lámparas, colocando una en su puerta, que el pueblo quedó impresionado por primera vez con la idea de iluminar toda la ciudad. El honor de este beneficio público también se me ha atribuido a mí, pero pertenece verdaderamente a ese caballero. No hice más que seguir su ejemplo y solo tengo algún mérito que reclamar respecto a la forma de nuestras lámparas, ya que difieren de las lámparas de globo que nos suministraron al principio desde Londres. Estas lámparas nos parecieron inconvenientes en los siguientes aspectos. No admitían aire por debajo. El humo, por lo tanto, no salía fácilmente por arriba, sino que circulaba por el globo, se alojaba en su interior y pronto obstruía la luz que debía proporcionar. Además, daba la molestia diaria de limpiarlas y un golpe accidental en una de ellas la derribaba y la hacía totalmente inútil. Por lo tanto, sugerí que se compusieran de 4 cristales planos, con un largo embudo por encima para aspirar el humo y hendiduras que admitieran aire por debajo, para facilitar el ascenso del humo. Por este medio se mantenían limpios y no se oscurecían en pocas horas como las lámparas de Londres, sino que continuaban brillando hasta la mañana, y un golpe accidental generalmente rompía solo el cristal, fácilmente reparado. A veces me he preguntado si los londinenses, por el efecto que tienen los agujeros en el fondo de las lámparas de globo que se usan en Vauxhall para mantenerlas limpias, aprendieron a tener tales agujeros en sus lámparas de la calle. Pero como estos agujeros se hicieron con otro propósito, a saber, comunicar la llama más repentinamente a la mecha por medio de un poco de lino que cuelga a través de ellos, parece que no se pensó en el otro uso, el de dejar entrar el aire, y por lo tanto, después de que las lámparas han estado encendidas unas pocas horas, las calles de Londres están muy mal iluminadas. La mención de estas mejoras me hace recordar una que propuse cuando estaba en Londres al doctor Fothergill, que era uno de los mejores hombres que he conocido y un gran promotor de proyectos útiles. Había observado que las calles, cuando estaban secas, nunca se barrían y el polvo ligero se llevaba, pero se permitía que se acumulara hasta que el tiempo húmedo lo reducía a lodo.
Y entonces, después de permanecer algunos días tan profundo en el pavimento que no se podía cruzar sino por caminos mantenidos limpios por gente pobre con escobas, se rastrillaba con gran trabajo y se arrojaba en carros abiertos por encima, cuyos lados sufrían parte del lodo a cada sacudida en el pavimento para sacudirse y caer, a veces para molestia de los peatones. La razón que se daba para no barrer las calles polvorientas era que el polvo volaba hacia las ventanas de las tiendas y las casas. Un suceso accidental me había enseñado lo mucho que se puede barrer en poco tiempo. Una mañana encontré en la puerta de mi casa, en la calle Craven, a una pobre mujer barriendo la acera con una escoba de abedul. Parecía muy pálida y débil, como si acabara de salir de un ataque de enfermedad. Le pregunté quién la empleaba para barrer allí. Me dijo: nadie, pero soy muy pobre y estoy en apuros, y barro ante las puertas de las personas amables y espero que me den algo. Le dije que barriera toda la calle y que le daría un chelín. Esto fue a las 9. A las 12 vino a por el chelín. Por la lentitud que vi al principio en su trabajo, no pude creer que el trabajo estuviera hecho tan pronto, y envié a mi criado a examinarlo, quien informó que toda la calle estaba perfectamente limpia y todo el polvo se depositó en la alcantarilla que estaba en el centro, y la siguiente lluvia la lavó completamente, de modo que el pavimento e incluso la perrera estaban perfectamente limpios. Entonces juzgué que si aquella débil mujer podía barrer una calle así en 3 horas, un hombre fuerte y activo podría haberlo hecho en la mitad de tiempo. Y aquí permítame señalar la conveniencia de tener una sola alcantarilla en una calle tan estrecha, que corra por el medio en lugar de dos, una a cada lado, cerca de la acera, porque donde toda la lluvia que cae en una calle corre desde los lados y se reúne en el medio, forma allí una corriente lo suficientemente fuerte como para arrastrar todo el barro que encuentra, pero cuando se divide en dos canales, a menudo es demasiado débil para limpiar cualquiera de ellos, y solo hace que el barro que encuentra sea más fluido, de modo que las ruedas de los carruajes y los pies de los caballos lo arrojan y salpican sobre el pavimento peatonal, que de este modo se vuelve sucio y resbaladizo y a veces lo salpica sobre las que están caminando. Mi propuesta, comunicada al buen doctor, fue la siguiente. Para limpiar y mantener más eficazmente las calles de Londres y Westminster, se propone que se contrate a los distintos vigilantes para que barran el polvo de las estaciones secas y rastrillen el barro en otras ocasiones, cada uno en las distintas calles y callejones de su circunscripción, que se les provea de escobas y otros instrumentos adecuados para estos fines, que se mantendrán en sus respectivos puestos, listos para proporcionar a los pobres que puedan emplear en el servicio. Que en los meses secos de verano el polvo sea barrido en montones a distancias adecuadas, antes de que se abran habitualmente las tiendas y las ventanas de las casas, cuando los carroñeros, con carros cubiertos de cerca, también se lo llevaran todo. Que el lodo, una vez recogido, no se deje amontonado para que lo vuelvan a esparcir las ruedas de los carros y el pisoteo de los caballos, sino que se provea a los carroceros de carros, no colocados en lo alto de las ruedas, sino en lo bajo de las correderas, con fondos enrejados que al estar cubiertos de paja retendrán el lodo arrojado en ellos y permitirán que el agua se escurra, con lo que se aligerará mucho, ya que el agua es la mayor parte de su peso. Esos carros se colocarán a distancias convenientes y el lodo se llevará a ellos en carretillas. Permanecerán en el lugar hasta que el lodo se haya escurrido y entonces se traerán caballos para sacarlos. Desde entonces he tenido dudas sobre la viabilidad de la última parte de esta propuesta, debido a la estrechez de algunas calles y a la dificultad de colocar los carros de drenaje para no entorpecer demasiado el paso, pero sigo siendo de la opinión de que la primera, que requiere que el polvo sea barrido y transportado antes de que las tiendas estén abiertas, es muy viable en verano, cuando los días son largos,
porque al caminar por el Strand y la calle Flett una mañana a las 7, observé que no había ni una sola tienda abierta a pesar de que había amanecido y el sol estaba arriba por más de 3 horas. Los habitantes de Londres eligen voluntariamente vivir mucho a la luz de las velas y dormir a la luz del sol, y sin embargo, a menudo se quejan, un poco absurdamente, del impuesto sobre las velas y del alto precio del cebo. Algunos pueden pensar que estos asuntos insignificantes no son dignos de atención o de ser relatados, pero cuando consideren que, aunque el polvo que cae en los ojos de una sola persona o en una sola tienda en un día de viento no es más que de poca importancia, el gran número de casos en una ciudad populosa y sus frecuentes repeticiones le dan peso y consecuencia. Tal vez no censurarán muy severamente a aquellos que prestan alguna atención a asuntos de esta naturaleza aparentemente baja. La felicidad humana se produce no tanto por grandes piezas de buena fortuna que rara vez ocurren, como por pequeñas ventajas que ocurren todos los días. Así, si enseñas a un joven pobre a afeitarse y a mantener su maquinilla de afeitar en orden, puedes contribuir más a la felicidad de su vida que dándole 1000 guineas. El dinero puede gastarse pronto y solo queda el remordimiento de haberlo consumido tontamente, pero en el otro caso se libra de la frecuente molestia de esperar a los barberos y de sus dedos a veces sucios, de sus alientos ofensivos y de sus maquinillas de afeitar sin filo. Se afeita cuando más le conviene y disfruta diariamente del placer de hacerlo con un buen instrumento. Con estos sentimientos he arriesgado las pocas páginas precedentes, esperando que puedan ofrecer consejos que en algún momento puedan ser útiles para una ciudad que amo, habiendo vivido muchos años en ella muy felizmente y quizás para algunos de nuestras ciudades en América. Habiendo sido empleado durante algún tiempo para el director general de Correos de América como su contralor en la regulación de varias oficinas y llevando a los funcionarios a rendir cuentas, fui a su muerte en 1753, nombrado junto con el señor William Hunter para sucederle por una comisión del director general de Correos en Inglaterra. La oficina americana nunca había pagado hasta entonces nada a la de Gran Bretaña. Debíamos tener 600 libras al año entre los dos si podíamos obtener esa suma de los beneficios de la oficina. Para ello era necesario realizar una serie de mejoras, algunas de las cuales eran inevitablemente caras al principio, de modo que en los primeros 4 años la oficina llegó a tener una deuda de más de 900 libras con nosotros. Pero poco después comenzó a devolvernos el dinero y antes de que yo fuera desplazado por un engendro de los ministros, del que hablaré más adelante, habíamos conseguido que produjera a la corona 3 veces más ingresos claros que la oficina de correos de Irlanda. Desde aquella imprudente transacción no han recibido de ella ni un solo centavo. Los asuntos de la oficina de correos me llevaron a viajar este año a Nueva Inglaterra, donde el Colegio de Cambridge, por iniciativa propia, me otorgó el título de Master of Arts. El Colegio de Yale, en Connecticut, me había hecho antes un cumplido similar. Así, sin haber estudiado en ninguna universidad, llegué a participar en sus honores. Me los concedieron en consideración a mis mejoras y descubrimientos en la rama eléctrica de la filosofía natural.